Padre, gracias te damos, bendito Jesús, amado Dios, en esta mañana, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu dirección, Señor, tu protección, Señor, porque nosotros estamos, Señor, creyendo que tú estás con nosotros. Gracias porque este hermoso día, Señor, traes este mensaje, Señor, que es la seguridad, Señor, a nuestras vidas, a nuestras almas, Señor, porque tú, Señor, resucitaste, Señor, como tú lo prometiste. Gracias te damos, bendito Jesús, porque un día como hoy, Señor, nosotros celebramos ese bendito y hermoso día, Señor, que tú te levantaste de entre los muertos para darnos vida, Señor, conjuntamente, Padre Santo. Porque, mi Dios, estamos aquí para exaltarte, para alabarte, Señor, como tú mereces. Gracias, Padre Santo, porque en este idioma, Señor, oramos, Señor. Pedimos, Señor, que nuestras oraciones lleguen ante tu presencia, mi Dios. Que podamos nosotros estar juntamente con tu Espíritu Santo, Señor, gozándonos, Señor, en este gran mensaje que tienes para nuestras vidas. Gracias, amado Padre Celestial, por esta hora, los que estamos reunidos. Bendice a los que vienen en camino, mi Dios. Aquellos que tomen sus unidades, Señor, sus pasos para que lleguen con bien hasta este lugar. Y bendice también, Padre Santo, como solo tú lo sabes hacer, aquel que está enfermo, mi Dios. Pon tu mano poderosa sobre él, Señor, como tú, Señor, lo hiciste en la tierra. Y tu poder tiene poder, Señor, para sanar a nuestros enfermos, mi Dios, donde quiera que se encuentren. Sánalos, Padre Santo, conforme a tu bendita voluntad, mi Dios, donde quiera que estén, en un hospital, en su casa, Señor, que tenga efecto sobre el medicamento, Señor, que los médicos hagan, Señor, tu bendita voluntad, Padre Santo, aquí en la tierra, para que sean restablecidos, mi Dios. Gracias, bendito Jesús, en esta hora nos ponemos en tus manos. Yo pongo mi vida, Señor, para que sea tu palabra hablando a nosotros, dándote gracias, gloria y honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Ese es el mensaje que yo siempre he dicho, el mensaje que más los hijos y las hijas de Dios esperamos, amén. Porque sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no habría mensaje. Pero la resurrección de Cristo nos da la seguridad de estar bien en la tierra y después de partir, estar en la presencia de Dios. Amén. Cuando hablo de hoy, un día como hoy, domingo, que Jesús resucita, es importante entender, porque el mundo no entiende qué tan importante es la resurrección. Pablo nos dice en la palabra de Dios, si tienes tu Biblia o la tengo en pantalla, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo a la iglesia: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. El apóstol Pablo menciona que si Jesús no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdiendo el tiempo, porque estaríamos en los pecados de la ley, viviríamos todavía bajo la ley y no bajo la gracia. Pero Pablo nos dice con amor y con gracia que Jesús resucitó, porque en el versículo 3 del mismo Corintios capítulo 15 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué hermoso. Pablo, un hombre que era fariseo, de nacionalidad romana, perseguidor de los cristianos, acechando a los cristianos, Jesús lo transforma de Saulo de Tarso y le da un nuevo nombre. Le dice: tú eres Pablo. Antes eras el perseguidor, porque Jesús le decía: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues a mí y a mis hijos? Cristo lo transforma y le dice: ahora serás un nuevo hombre.
Y eso es lo que a nosotros nos hace el Evangelio, transformar nuestras vidas, amén. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya no somos los mismos. Parece que tenemos el mismo cuerpo, pero ya tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado un cambio diferente. Ya no pensamos igual, ya no hablamos igual, ya no miramos igual. Por eso Pablo dice con una seguridad que Cristo murió por nuestros pecados, amén. Él dice, Cristo murió por mí también, siendo yo un pecador, un perseguidor. Ahora Cristo, ese que murió en la cruz, también murió por mí. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En los dos versículos menciona las Escrituras, porque es importante conocer que sin las Escrituras muchas doctrinas hablan solamente palabrería, solamente instrucciones de hombres. Pero Pablo dice, vamos a las Escrituras, veamos lo que hizo Jesús, cómo lo prometió. Él dijo que resucitaría al tercer día y lo cumplió. Cuando miramos la vida de Jesús en la tierra, estando en esa cruz, Satanás pensó que había ganado. Satanás siempre va a pensar que nos ha derrotado, pero se ha equivocado, amén. Porque dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén. Por eso nosotros tenemos una certeza y estamos aquí diciendo, gracias Señor. Yo sé que muchas personas piensan que este día es para divertirse. No, hoy es el día de decir, sí resucitó. Y si Jesús resucitó, yo tengo que estar agradecido. Porque si no estoy agradecido con Jesús, qué mal agradecidos somos. Porque Jesús murió en la cruz, pagó todos nuestros pecados. Y en vez de decirle, Señor, estoy aquí alabándote, prefieren muchos irse a la molo o a la playa. Un día de diversiones. Y es un motivo de alegría para nosotros, pero no es para vivirla en el mundo, es para vivirla en la presencia de Dios, amén. Es lo que nosotros vamos a aprender bajo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo aconteció? Son cosas maravillosas que tal vez no las hayas escuchado. Te voy a enseñar bajo la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, bajo las Escrituras. Y si tienes tu Biblia o vas conmigo a pantalla, por favor, Lucas capítulo 24, inicia así, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. ¿Quién eran estas mujeres? Era María Magdalena, María la madre de Jacob y las otras mujeres que nos mencionan en el versículo 10, que vamos a mirar un poco más adelante. Ellas se habían preparado tradicionalmente para ungir el cuerpo de Jesús, porque recordemos que ya tenía 3 días. Iban a aromatizar ese ambiente, iban a preparar el cuerpo para perfumarlo, porque sabemos que el cuerpo cuando muere empieza a expedir un olor. Pero algo se les había olvidado a estas mujeres. Algo se les había olvidado, y por eso esta comparación que te voy a hacer no se trata de géneros. Se trata de todos nosotros. Las mujeres fallaron algo se equivocaron. Porque mira el versículo 2 como dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Removieron la roca. Recordemos que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran una narrativa exacta y precisa de la resurrección de Cristo. ¿Amén? Nos muestran escenas, similitudes que nos llevan a la crucifixión, a la tumba y a la resurrección de Jesucristo. Por eso en Mateo capítulo 28 versículo 2, cuando las mujeres aquí en Lucas capítulo 2 dice que hallaron la piedra removida, en Mateo 28 2 dice que el ángel movió la roca. Dice que descendió un ángel y que en el momento que se paró sobre la roca hubo un temblor. Los soldados cayeron como muertos del susto, del temblor. Dice que la roca fue movida con el poder del Espíritu Santo. El ángel había movido la roca, y aquí en Lucas capítulo 24 versículo 2 dice que ellas encontraron la piedra del sepulcro y se hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 3 dice, y entrando las mujeres no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo encontraron.
Versículo 4 dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Estaban a la tumba de Jesús. Y ellas no entendían lo que estaba pasando. Versículo 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es algo que a mí me preocupa en la actualidad, las personas que muchas veces piensan que venimos nosotros a buscar a Dios a la iglesia. Cuando Jesús está con nosotros desde la casa y nos trae a la iglesia para conocer su palabra. Pero hay muchas personas que piensan, dicen, voy a ir a la iglesia para recibir al Señor. Voy a ir a la iglesia porque allí sí está el Señor. Están equivocados, porque el Señor se manifiesta en todo tiempo, amén. Y los ángeles le dicen, ¿por qué buscas a los muertos? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Cristo vive, amén. Cristo vive. Él no ha muerto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Hay una historia maravillosa que la narro en la resurrección de Cristo. Porque es necesario comprender que Jesús, estando en la cruz, mira lo que voy a hacer. En la cruz llega la resurrección. Si miras mis manos, de la cruz llega la resurrección. Porque algo pasó. En esos 3 días, desde el viernes que está crucificado Jesús, al domingo que resucita, algo sucedió. Dice las mujeres que entran y encuentran la tumba vacía. Está vacía. Pero algo sucedió en ese momento, desde la cruz al día de resurrección. La Biblia nos enseña que Jesús fue a predicarle a las almas cautivas. Jesús hace un patrón del cielo en la tierra, y dejando el cuerpo en la tierra, su espíritu desciende al centro de la tierra a predicarle a las almas. Y si miras por favor conmigo, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 en adelante, el apóstol Pedro, el mismo Pedro que lo negó, el mismo Pedro que miró los milagros, el mismo Pedro que el Espíritu Santo le revela lo que sucedió, expresa estas palabras tan maravillosas. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez, amén. Una sola vez padeció solamente Cristo. No necesita hacer tantas cosas Dios. Una sola vez padeció Cristo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mira qué interesante, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando miramos, y hay muchas enseñanzas erróneas cuando dicen que Jesús fue al infierno. Esa es una idea errónea. Porque Jesús fue al paraíso. El paraíso era ese lugar llamado el seno de Abraham, donde los que morían antes de Cristo estaban en el seno de Abraham, dividido entre el seno de Abraham y el infierno. ¿Por qué te digo que fue al paraíso Jesús, que es el mismo del seno de Abraham? Porque si recuerdas, cuando Jesús estaba en la cruz, a su par estaba un delincuente y al otro estaba otro delincuente. Uno no se arrepintió, pero el otro se arrepintió. Y le dijo las palabras, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y las palabras de Jesús que rebotan para entender lo que está pasando en el versículo 19. ¿Por qué fue al paraíso? Porque Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Jesús no ascendería al cielo. Jesús en el Espíritu desciende al Seol, donde está el seno de Abraham, juntamente con el hombre que se arrepintió en la cruz, perdonándolo, y lo lleva allí, porque es maravilloso lo que nosotros miramos, que el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Todos, desde Abraham hasta la fecha de Jesús, todos estaban esperando el momento en el que Jesús descendiera, tomara las llaves de la muerte, del Hades, y los llevara al cielo. Por eso muchas malas interpretaciones piensan que Jesús descendió al infierno. Jesús nunca fue al infierno. Él testificó la victoria en la cruz, amén. Jesús testificó, dijo, he vencido. Porque su espíritu estaba en el Hades, estaba predicándole a los espíritus encarcelados. Dice en el versículo 20, escucha lo que dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, miren, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Noé y su familia. Cuando Jesús desciende al seno de Abraham, todas las multitudes que no creyeron en Noé se estaban arrepintiendo. Porque a Noé le decían, eres un mentiroso. No va a llover, no va a pasar nada. Y Noé les decía, Dios dice que se preparen, que se arrepientan, que vengan a los pies del Señor. Y no le creyeron. Todos esos que no creyeron están en el lado del infierno. Y Jesús les está declarando en el espíritu, en el Hades, que Él ha vencido. Amén. Esto es maravilloso. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con gratitud. Amén. No con desobediencia. Porque mira lo que ocasionó la desobediencia del versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Hay gente desobediente. Hay gente que no entiende cuál es el significado de estar aquí en la tierra. Dios nos dio una vida, ¿ven? Y podemos vivir bien porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios nos bendice en todo. Pero seamos agradecidos con Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Todas las mentiras que nosotros dijimos, todos los malestares, todo lo que hayas hecho, Jesús los llevó a la cruz y borró todos nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Amén. Eso es hermoso y maravilloso. Por eso dice Jesús en el versículo 20, dice, y fíjense cuántas personas solamente, 8. Estaban todos los profetas, estaban todo el pueblo de Dios que creyó a los profetas, que creyeron la palabra. Pero del tiempo de Noé, solamente 8 fueron con el Señor. Porque algo maravilloso sucede, escucha esto. Cuando Jesús desciende en el Espíritu, algo había pasado en la tierra. Cuando te hice esta seña de la cruz a la resurrección, es porque algo pasó en la cruz. Jesús estaba en la cruz. Pero cuando Él dejó su último aliento, dice que tembló la tierra y el velo se abrió de arriba abajo. En ese momento, Jesús tiene el poder y la autoridad sobre la muerte y sobre la vida, para que todos los que creyeron en Él, cuando fue a predicarles, y los que están en vida, tengan acceso directamente al cielo. Amén. Por eso cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ya no vas a ir al Hades. Ya no vas a ir a pagar nada en ningún lugar. Directamente nos vamos al cielo. Eso es amén, ¿eh? Eso es hermoso, es para un amén. Porque ya cuando nosotros recibimos a Cristo y partimos, porque todos vamos a partir, amén. Tarde o temprano, yo no sé cómo, tal vez sea una enfermedad, un accidente, de viejito, lo que tú quieras, todos nos vamos a ir, amén. Y Jesús abre esa puerta de la cruz y nos da un acceso directamente a Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, lo dice Jesús, amén. Y Jesús abre ese camino. Lo que antes solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. Traernos palabra. Antes de Cristo, tenía que llegar al lugar santo y después al lugar santísimo. Y el sacerdote una vez al año podía hablar con Dios y Dios le daba palabra al sacerdote, al sumo sacerdote, para traer al pueblo. Eso era una vez al año. Ahora Jesús en la cruz rompe ese velo. Dice, ya no va a haber más pacto con hombres.
nosotros tenemos un acceso directamente a Dios, amén. Ahora nosotros podemos hablar con Dios todos los días, no tenemos que esperar un año o que venga alguien a decirnos que Dios, que nos está trayendo algo de Dios, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, amén. Si tú tienes tu Biblia, tienes la palabra de Dios, ya no necesitas esperarte un año para pagar por tus pecados, no necesitamos hacer nada, Jesús lo logró todo en la cruz, amén. Eso es bonito y maravilloso. Jesús asciende en el Espíritu y lleva a las almas que estaban cautivas. Cuando miramos el tiempo, regresa por favor a Lucas capítulo 24 conmigo, versículo 6. Porque esto es necesario que entendamos qué es lo que sucedió. Los ángeles están hablando con María Magdalena en la tumba y le dicen en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres tenían un problema. Se les había olvidado algo. Y ese es el problema de muchos de nosotros cuando tenemos dolor en nuestro corazón por un pariente que partió, por una enfermedad, por algo económico. A veces se nos olvida que Dios está con nosotros ya solucionando ese problema. Ella se les había olvidado. Solamente habían pasado 3 días desde el viernes al domingo. Mira lo que les dice el ángel. ¿No se acuerdan cuando estaba con ustedes en Galilea? ¿Qué les dijo Jesús? ¿No recuerdan? Jesús les dijo a los discípulos y a todo el mundo que resucitaría al 3er día. ¿eh? Pero a veces el dolor de ellas sentían el pesar, que ellas iban preparadas como todas buenas mujeres a ungir el cuerpo de Jesús. Estaba bien lo que estaban haciendo, pero se les olvidó algo, la promesa de Dios. Y a veces es el problema que tenemos en la actualidad, se nos olvida que Dios siempre cumple sus promesas, amén. Cuando Dios dijo que dijo que iba a resucitar, resucitó. Pero ellas no entendían, ellas iban a ungir al cuerpo pensando que todavía estaba aquí en la tierra. Versículo 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Miren el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Por qué es tan importante venir a la casa de Dios? Para que no se nos olvide, ¿eh? Este no es un pastor que te está diciendo, ven con un latiguito, ven. Nosotros en agradecimiento deberíamos estar aquí. Porque queremos aprender más de Jesús. Hay cosas que necesitamos saber, cosas que necesitamos refrescarnos. Por eso dice ellas en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. En Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18, miramos que la primera persona que miró a Jesús fue una mujer. Fue María. Por eso yo no entiendo, hay iglesias que enseñan que fue el hombre el que miró. Pero Juan capítulo 20, versículo 11 al 18 dice que María miró primero a Jesús. Y en el versículo 8 que miramos, entonces ellas se acordaron de las palabras y volvieron del sepulcro diciendo nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué 11? Porque recordamos que faltaba uno. Faltaba uno entre los discípulos. Judas. Volvieron a darles buenas nuevas. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Tengo 30 años enseñando palabra de Dios. ¿Y tú sabes cuántas veces me han dicho loco? Muchísimas veces. Pero el amor de Jesucristo que me enseñó a mí, yo lo transmito. Hay gente que te va a decir después de este lugar, cuando tú salgas y les digas, Jesús resucitó, tal vez te van a decir que estás loco. O tal vez no te van a creer, o te van a ignorar, porque no es
Dice uno normal, pero esto le sucedió a ella. Si vas conmigo al versículo 10, mira lo que sucede. Versículo 11, de Lucas 24, 11. Mas ellos, cuando llegaron las mujeres a darle las nuevas, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Las mujeres llegaron a primera hora al sepulcro antes que ellos. Ellos miraron a los ángeles, hablaron con Jesús, les están diciendo. Y ellos, ¿de qué hablas, mujer? ¿Se te botó una canica o algo? Pero uno reaccionó. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se levanta, uno de los 11, recordamos que ya no estaba Judas con ellos, que fue reemplazado por Matías. Después en Hechos lo estamos mirando, en el libro de los Hechos, Judas fue reemplazado por Matías. Pero mientras había 11. Y de esos 11 solamente uno se levanta y dice, vamos a ver qué está pasando. Dice el versículo, dice, y Pedro levantándose corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esto es muy interesante porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, déjame decirte que no venimos solos, ¿saben? Como este pastor que miras todo el tiempo, y si tú sientes que estás solo, déjame decirte que no estás solo, no estás sola. Desde que tú abriste tus ojos y Dios dice que desde el vientre de nuestra madre, Él está con nosotros y hasta el tiempo de nuestra partida va a estar con nosotros. Amén. Versículo 13. Y aquí 2 de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Quién eran estos 2? Era Cleofas, uno de los discípulos, y otro discípulo. Aproximadamente iban 7 millas caminando en dirección contraria. Escucha esto. Iban en dirección contraria de la tumba. Iban decepcionados, tristes, preocupados, porque había pasado algo que ellos no querían que pasara. Pero sucede lo maravilloso del Jesús que nosotros tenemos, que resucitó, que aún en nuestras preocupaciones el Señor está. Amén. Versículo 14 dice, mire lo que dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían, escucha, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los 2 discípulos, hablando de todo lo que había acontecido, cómo llegó Jesús, cómo sanaba Jesús, cómo caminó sobre el mar, cómo levantó a Lázaro de entre los muertos. Todas las cosas maravillosas iban platicando, pero al mismo tiempo también iban discutiendo, dice la palabra de Dios. Y entre sus discusiones nunca se dieron cuenta que estos 2 hombres iban acompañados de un tercero. Era Jesús. Jesús iba al lado de ellos, entablando una comunicación, pero la preocupación de ellos no los dejó ver. Por eso muchas veces yo me preocupo cuando la gente tiene ese velo en los ojos que no les deja mirar a Cristo. Pero nosotros miramos a Cristo, amén, porque creemos por fe que Jesús está aquí, amén. Cuando miramos a Cleofas y al otro discípulo caminando en rumbo contrario a donde deberían de estar, sucede esto. En el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. ¿Por qué estaban velados los ojos de los discípulos? No porque Dios los cegó, sino que su propia preocupación de ellos los cegó para no darse cuenta que estaban con Jesús. Hay personas que vienen a la casa de Dios y dicen,
yo no sentí la presencia de Dios. Yo le digo, yo no sé por qué no la sentiste. Si yo estaba en el Señor, deberías de haberla sentido. Porque el Señor está aquí desde que salí de casa, está en Calvario, está en la calle, está en todos lados. Todos deberíamos de sentir la presencia de Dios. Pero muchos tienen ese velo. Por eso dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17, y les dijo, Jesús dice así, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En un segundo Jesús les dijo, ¿por qué estás triste? Si te has dado cuenta todas estas semanas, siempre le digo a la gente, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están tristes? Porque a veces están viendo más lo que está pasando en el mundo que lo que está pasando en Cristo. La gente tiene ese gran error, por eso tiene una vela en sus ojos y no mira la presencia de Dios, no mira los milagros, porque están más en lo que está haciendo el mundo que lo que está haciendo Dios. Y eso es triste para mí, porque cada mañana nosotros tenemos que levantarnos y decir, gracias Dios, amén. Todas las mañanas dile, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, por mi familia, por lo que tenemos tantas cosas por qué darle gracias. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, el que estamos hablando que va rumbo con Jesús, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dice a Jesús, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? O sea, todo el mundo se ha enterado de los acontecimientos, pero tú no. Y aquí es donde yo siempre he dicho, Jesús, Dios, también nos prueba los corazones, amén. Y tiene una comicidad también Jesús, porque mire esta pregunta, a mí me fascina. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? A veces las personas llegan a mi vida y me dicen, pastor, yo amo a Cristo, yo voy a la iglesia, yo hago muchas cosas buenas. Y yo estoy, vamos a orar. Pero en el momento en que vamos a empezar a orar, empiezan, pero tengo este problema. ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Y qué pasa con la gasolina? ¿Y qué pasa con esto? Entonces rompen ese ciclo entre con Dios y esa persona porque abrieron una puerta al mundo. Por eso Jesús le dice, ¿qué cosas? Jesús lo sabía. Ellos están preocupados por todo lo que está pasando, pero miren lo que Jesús les dice en el versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Así es como me encuentro muchas personas hoy en la actualidad como Cleofas, que vienen a mi vida y yo les pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, pastor, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y yo digo, gloria a Dios. Y les doy un abrazo. Y es donde te digo, quiero continuar, porque solamente a veces nos estancamos en unas palabras, pero Jesús es más que palabras, amén. Jesús nos da la bendición, la protección y la liberación. Y cuando las personas dicen, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria, sucede esto, lo que pasó con los discípulos. Mira el versículo 20, pero empiezan a decir así, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? A veces rompe uno la conexión que tenemos con Dios. Es solamente una apariencia que tienen muchas personas de decir a mi vida, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y no está mal, yo lo digo, porque Jesús me da esa protección, amén. Pero no solamente soy un oidor, soy un hacedor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Ser bendecidos, estar prosperados y la victoria en Cristo Jesús, amén. Eso es lo que nosotros traemos, pero no podemos romper eso porque empieza la gente a decir, oh, pero ¿qué va a pasar con el gobierno? La gasolina en verdad llegará a $10. La gente está más preocupada por la gasolina. Cuando Dios dice que le da de comer a las aves, ¿por qué nos hemos de preocupar lo que va a pasar en el mundo? Amén. No sé por qué la gente está preocupada por el papel de baño y corren a las tiendas a matarse allá, como todos, como locos a la tienda, por papel de baño.
Las playas ahorita están llenas, cuando deberíamos estar diciéndole: gracias, Señor, porque tú resucitaste para darme vida. Amén. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, dándole gracias a Dios. No tenemos que quejarnos tanto. Dios conoce nuestras aflicciones. Amén. Él sabe que tenemos necesidades, y antes de que nosotros les pongamos, el Dios poderoso, omnisciente, porque Él sabe todo lo que estamos pensando. Él sabe lo que está en tu corazón en este momento. Y Él sabe que tienes una necesidad. Y Él tiene el poder para bendecirnos. Amén. Por eso nosotros nos declaramos bendecidos, prosperados y en la victoria de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida. Eso es lo que nosotros venimos aquí. No venimos solamente a cubrir asientos. Venimos a decirle: Señor, te doy gracias. Gracias. Di conmigo: gracias, Jesús. Gracias. Versículo 21. Pero nosotros, dicen los discípulos, le están hablando a Jesús. Todavía no lo reconocen. Le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. A veces los hombres nos desesperamos más que las mujeres. Somos muy mal, porque mira lo que están haciendo ellos. Dice: ya es el tercer día. Ellos sí se acordaron que Jesús iba a resucitar, pero cometieron un gran error, más grande que las mujeres. Porque querían ver a Jesús en el tiempo del hombre. Y a veces nosotros nos equivocamos queriendo exigirle a Dios. Dios está todo el tiempo con nosotros. Ellos no se habían dado cuenta que estaba Jesús con ellos, pero se estaban quejando de que querían mirar a Jesús. ¿Sí miras? Ellos ya caminaban con Jesús en sentido contrario. Solamente Jesús estaba probando sus corazones y ellos seguían quejándose. Y así hay mucha gente. Se queja y no se da cuenta que cuando recibieron a Cristo, el Señor está con ellos. Amén. No importa tu situación, si es enfermedad, si es económica, lo que sea, Dios tiene control. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado, dicen ellos, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron, ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Qué es lo que hicieron las mujeres? Fueron antes del día. Versículo 22. Hay un dicho, porque yo sé que a veces me preguntan, ¿dónde está en la Biblia? No, es un dicho. Dice que al que madruga, ¿qué? Dios le ayuda. ¿Qué hicieron las mujeres? Las mujeres se prepararon, dijeron: vamos a poner todo lo que necesitamos para ir a la tumba, para ungir al maestro, para ungir a nuestro Señor, porque está en esa tumba. Por eso dice el versículo 22, aunque también dicen, nos han dicho unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, fueron antes. Si tú miras las iglesias hoy en día, casi el 90%, casi yo diría que el 99% está compuesto de 80% de mujeres. Las mujeres son más valientes. Las mujeres son más atrevidas. Las mujeres toman más decisiones a veces que los hombres. Y Dios nos puso a los hombres como cabeza del hogar. Y a veces no tomamos esas decisiones. Es triste. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. No les estaban creyendo. No les habían creído a las mujeres, y tuvo que ir Jesús a estar escuchándolos a ellos, como escuchándolos y diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes, varones? Versículo 24 una vez más. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos querían mirar lo mismo que miraron ellas. Los hombres querían llegar a la tumba y decir: queremos mirar, queremos sentir a Jesús, porque dice que se postraron a los pies de Jesús. Jesús les dijo: no me toques porque todavía no has sentido. Le dijo a María Magdalena.
Pero ellos querían mirar. Y a veces nosotros es el error que llegamos a las iglesias y queremos mirar, cuando solamente cierra tus ojos por un segundo. En este momento Jesús está en tu vida. Amén. ¿Lo puedes sentir? Puedes sentir, cierra tus ojos y el Señor está con nosotros. Abre tus ojos, por favor. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Porque las mujeres no mienten. Bueno, dicen que no mienten, ¿verdad? Pero aquí las mujeres no mintieron, porque les dijeron la palabra de Jesús, la palabra de los ángeles que les habían dado a ellos. Entonces dice el versículo 25, miren lo que dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, Jesús, ya Jesús les dijo, y como nos dice a nosotros, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Insensatos, ingratos. Hay personas que dejan de venir a la casa de Dios pensando que el Señor no los va a mirar donde están. Yo no necesito mirar a nadie. Nosotros podemos dejar de asistir el día que queramos, pero el Señor sí nos está mirando. Y en ese lugar nos va a redarguir porque Él sabe que nosotros necesitamos de Jesús. Amén. Por eso es necesario estar aquí recordando ese maravilloso acontecimiento. Y en el versículo 26 dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y mira el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que se iba más lejos. Ya dijeron, bueno, ya acabó la plática, nos despedimos, me dio gusto haberlos conocido. Versículo 29. Mas ellos le obligaron. Le pidieron a Jesús, dice así la interpretación, mas ellos le pidieron quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Miren qué hermoso es el versículo 29, porque en Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Cleofas y el discípulo le dijeron, ven amigo, porque no sabían que era Jesús. Se está oscureciendo, es peligroso, puede haber peligros, entra a la casa. Y la palabra de Dios dice, muchas veces cuando nosotros tenemos gente de Dios en nuestras casas, sin saber, Dios puede obrar mejor. Amén. Por eso es bonito a veces invitar a tu pastor. Yo sé que tienes ganas de invitarme algún día a tu casa, yo te voy a invitar a la mía. Porque es hermoso convivir los hermanos en armonía, amén. Porque compartimos palabra, compartimos canto, dejamos de escuchar a Paquita, la del barrio, para cantarle al Señor. Dejamos de cantarle al mundo para alabar a Dios, amén. Empezamos a abrir más la Biblia que el Facebook y las redes sociales. Por eso dice Hebreos 13:2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hay gente que no lo sabe, que a veces están hospedando ángeles en sus casas. Y es bonito tener la compañía de amigos. Dice versículo 30 de Lucas ahí, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Algo sucedió ahí. ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda cada vez que venimos a la casa de Dios? Si tú dices, ¿a qué voy a la iglesia? Nosotros estamos recordando cada vez que necesitamos de Cristo. Los discípulos no sabían quién era Jesús hasta que sucedió algo impensable. Dice que estando Jesús a la mesa, tomó el pan, lo partió y el entendimiento de ellos regresó. Se acordaron de las palabras de Jesús estando en la última cena con ellos, recordándoles que ese era su cuerpo, que iba a ser partido, tomado por el pecado del mundo. Y entonces el versículo 31 de Lucas dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció, ¿qué? De su vista.
todo el camino no pudieron mirar a Jesús hasta el momento en el que le reconocieron por las palabras. El acontecimiento cuando Jesús parte el pan, son abiertos sus ojos y dice que desapareció. En Hechos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice que Jesús estuvo con los discípulos y con todo el mundo por 40 días. Después de resucitar Jesús, estuvo con los discípulos por 40 días antes de ascender al cielo. Les enseñaba la palabra y les daba a entender el reino de Dios. Y aún así les enseñaba que Él era Jesús, porque había incredulidad. Tomás dudaba de Jesús. Él decía, yo no creo que sea Jesús, hasta no ver, no creer. Y dice que Jesús le tuvo que mostrar sus manos, cómo atravesaron los clavos sus manos y sus pies. Dice que hasta entonces pudo creer. Nosotros creemos por fe, amén. Nosotros, aunque no veamos lo visible, dice que lo espiritual nos hace creer que es posible, amén. Por eso dice que entonces le fueron abiertos los ojos, y cada vez que tú vienes a la iglesia, abres tu Biblia, se quita ese velo del mundo. Quitemos ese velo del mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 9 dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, y la habéis visto ir al cielo. Amén. Jesús prometió que vendría por nosotros. Amén. Por eso nosotros recordamos la resurrección de Cristo, porque si no hubiera resurrección de Cristo, en vano sería estar nosotros aquí. Y si Jesús resucitó de entre los muertos, también Jesús prometió volver por nosotros. Y Tesalonicenses nos dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros juntamente iremos con ellos en las nubes. Amén. Gloria a Dios. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Vamos a orar para quedar despedidos. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios, porque Cristo vive. Amén. Cristo vive, Jesús resucitó, Jesús está con nosotros, su Espíritu Santo. Él dijo que no estaríamos solos. Él dijo que antes de ascender al cielo dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros estamos aquí, en paz con su Espíritu, creyendo por fe en que Él regresará. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Jesús, por esta hora maravillosa. Gracias por haber muerto por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, Señor. Henos aquí, Señor, arrepentidos, Señor, de corazón, pidiéndote perdón. Gracias porque tú llevaste todos nuestros pecados a la cruz, Señor. Y gracias porque resucitaste, Señor, de esa tumba. Gracias porque tu poder, Señor, se manifiesta, Señor, y se manifestó y se manifestará a la humanidad, Padre Santo. Porque tu palabra dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, mi Dios. Gracias, Jesús, por tu hermosa presencia con nosotros. Te pedimos que nos lleves en paz, Señor, a nuestros hogares. Que nos lleves, Señor, con esa fortaleza que tú nos das. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, a las naciones. Que podamos, Señor, sembrar esa semilla de esperanza, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo fruto, Señor, en la palabra de nuestras vidas hacia las personas que no te conocen. Bendice Iglesia Calvario, Señor,
Bendícenos, Señor, como tú lo sabes hacer, sabiendo si hay alguna necesidad sea suplida, Señor, porque creemos en ti, mi Dios, que tú suplirás. Bendice mi vida también, Señor, en este lugar, que pueda seguir ministrando con tu palabra, Señor, con denuedo, Señor. Que podamos seguir nosotros alegres, gozosos, Señor, glorificando tu santo y bendito nombre, juntamente en inglés y en español, Señor, porque no hay idioma, no hay lenguaje, no hay nación, Señor. Tú vienes por tu pueblo, aquellos que te reconozcan como Señor y Salvador, porque tú, Señor, tienes las llaves, las puertas del cielo, Señor, y solamente en el nombre de Jesús seremos salvos. Gracias, Jesús. En esta hora nos despedimos en paz unánimes unos otros, amándonos en tu amor. Bendito mi Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice amén y amén.